Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este mes de mayo celebramos siempre nuestra Pascua, es decir, Oye Shana lleva que somos hombres resucitados. Estamos caminando hacia nuestra propia resurrección. Lectura que nos acompaña, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 6, del 8 al 15. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumento frente a la sabiduría y el espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Y así continúa, queridos amigos, esta historia. Y sobre todo es muy interesante porque Esteban será el primer mártir de la iglesia, el primer mártir que da la vida por Cristo. Y por eso también para nosotros es muy importante conocer un poco todo este camino y toda esta valentía. Lo importante es, dice, anunciar. Venían y le hacían frente para decir, vender, yapú, andas ahí, upecha. Sin embargo, Esteban dice con gran sabiduría y con la asistencia ciertamente del Espíritu Santo, predicaba, anunciaba a Jesucristo. Y en toda historia de los santos y en toda historia de la iglesia, sabemos que siempre nos faltamos ahí la Yahuacarrera. Siempre vamos a encontrar personas que se oponen al Evangelio de Jesucristo. Es lo que nosotros encontramos también en nuestra sociedad. No pensemos, queridos amigos, que nuestra sociedad está libre hoy de aquellos que persiguen a quien quiera decir la verdad, a quien quiera anunciar a Jesucristo, de una o de otra manera. Con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras decisiones que tomamos justamente, en el fondo, contra la comunidad. Y al tomar decisiones contra el camino, el crecimiento de la comunidad según los valores y principios de Dios, de la humanidad, estamos entonces contra Cristo. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy también, que nos ayude, que nos fortalezca a ser fuertes como Esteban y a proclamar siempre el Evangelio de Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.